Bueno, estamos con Verónica Irizar, precandidata a senadora departamental. Verónica, el otro día estuvo Alejandro Grandinetti, que va a competir con vos, después, ¿no? Y dijo que la senaduría es como un escalón más para un político, pero que en Rosario en particular, a diferencia de los del centro y norte, los legisladores no acostumbran a aportarle cosas al departamento. ¿Coincidís con esa visión? ¿Qué tal? Primero, gracias por la invitación, un gusto estar acá, Ricardo y Sergio. La verdad que no coincido, ¿no? Y en mi caso es una gran responsabilidad ocupar este lugar porque estuvo Miguel Lifchitz, luego de ser intendente de Rosario, trabajó muy activamente por el departamento Rosario. De hecho, allí se generó esta idea de la planificación metropolitana, obviamente la venía pensando desde que era intendente, y creó por ley el ente de coordinación metropolitana, ente del cual lamentablemente esta gestión provincial dejó muy de lado, ¿no? Habíamos avanzado con planes, programas, planes urbanos para las localidades del área metropolitana, incluso más amplia que el departamento, y lamentablemente lo dejaron de lado. Creo que es un lugar a ocupar con proyectos, con iniciativas, ni hablar, y yo espero que el Frente Unidos y que Mónica Fein sea la próxima gobernadora, pero en estos años donde Perotti le hizo tanto daño a Rosario, donde abandonó a Rosario, y lo podemos ver en la seguridad, que fue su principal promesa. Cuando uno mira los números, la verdad que da mucho dolor ver cómo terminamos el año pasado con 287 homicidios. Este mes llevamos más homicidios que días, pero también en otros temas que eran centrales para la ciudad, ¿no? Las obras de infraestructura tan necesarias que tienen que ver obviamente con el desarrollo logístico, productivo de la ciudad, el aeropuerto que quedó allí abandonado y que se perdieron un montón de conexiones tan necesarias para el posicionamiento de la ciudad. Las obras también en los barrios, ¿no? Que tenían que ver con la violencia, el plan Abre, obra en 35 barrios. Yo recorro la ciudad todos los días y hoy tenés que mirar con lupa para encontrar una obra en un barrio. Y eso se perdió, y no solo eran obras que mejoraban la calidad de vida, sino que eran obras que generaban actividad económica, que daban empleo, que generaban un derrame en la economía que hoy es tan necesario y que lamentablemente Rosario hoy no tiene. O sea que el lugar del Senado para Rosario es un lugar que tenemos que recuperar con senadores más activos, que tengan puesta la camiseta de la ciudad, que tengan en claro qué quieren para el futuro de la ciudad y qué es lo que hace falta en términos del gobierno provincial. Verónica, el departamento de Rosario está atravesado por problemáticas similares. Y no hay articulación de las soluciones que no vienen ni del Senado provincial ni de diputados. ¿Cuáles serían los primeros proyectos tuyos en caso de ser elegida senadora departamental? Mira, obviamente estamos trabajando en recopilar toda la tarea del ECOM junto a Mirta Levín, quien fue su directora anterior y trabajó mucho con Miguel, para recuperar esas obras emblemáticas que lamentablemente no se hicieron cuando cambió de gestión o se paralizaron, ¿no? Porque ahora escuchamos un montón de publicidades de Perotti de que está haciendo obras. La verdad que casi no hay obras. Empezó a retomar algunas que se habían dejado, como el acueducto, y no hay obras nuevas. Licitaron obras Avenida Newbery. No la van a adjudicar, porque ¿quién puede sostener los precios con una provincia, con un gobierno que se está yendo? ¿Quién va a garantizar que se cumple ese contrato? Las escuelas que licitaron, lo mismo. Nadie va a firmar un contrato con un gobernador que se está yendo y que la verdad que estos años no hizo nada. Entonces, tenemos que recuperar esa impronta, pero también quiero ir al Senado a discutir la distribución de recursos. Como concejal, ustedes saben que fui secretaria de Hacienda de la ciudad. Siempre analicé el tema de los números. Denunciamos que en este presupuesto, el 2023, Perotti discriminó fuertemente a Rosario. Un rafaelino, alguien de Castellanos, recibe el triple de recursos para obras que alguien que vive en el departamento Rosario. Estamos hablando de 27.000 pesos per cápita contra 87.000. Implicarían 70.000 millones más, que hoy serían obviamente muchos más actualizados por inflación, que no recibimos y no escuchamos. No lo vi a Rabia, tampoco a Lewandowski cuando era senador, pero a Rabia no lo vi discutiendo los números del presupuesto de su gobierno, defendiendo a Rosario. También quiero discutir la política en el Senado, porque cuando vos mirás, la verdad que muchos hablan hoy de los fueros, pero quiero ir al que el Senado sea un lugar transparente. Y tiene que empezar por la política, un Senado sin fueros. Y no tiene que ver con que yo renuncie a mis fueros porque no tengo ninguna causa judicial. Tiene que ver con que discutamos que sean causas judiciales contra algún senador, le quitemos los fueros para que la justicia pueda avanzar. Porque la política no puede ser un lugar de privilegios. Lo mismo respecto a los subsidios. Yo creo que la política tiene que dar el ejemplo en términos de la honestidad y la transparencia. Bueno, transparentemos los debates y demos allí las discusiones todo. Quiero llevar esa voz al Senado, que sabemos que es un lugar
donde, nada, venimos con senadores que han sido señores feudales, que han estado muchos años ocupando esos cargos y que lamentablemente muchos de los que llegaron al Senado después no se dieron la posibilidad de discutir todo esto como institución. Ustedes saben que desde que Hermes Wiener fue gobernador, nosotros venimos planteando una reforma constitucional que obviamente traía más transparencia a la política y también una modernización de esas instituciones. Yo creo que hoy la gente está enojada con la política y en muchos casos tiene razón, porque la política no puede ser un lugar oscuro, tiene que ser un lugar más transparente, más abierto y donde rindamos cuenta, y creo que el Senado lamentablemente no es un lugar que haya cumplido esa función hasta ahora, y quiero estar allí dando la discusión, además de una renovación casi natural, ¿no? Creo que hace falta más mujeres. Hoy, fíjate la composición, hay una mujer que no le conocemos la cara, por lo menos los de Rosario, que estamos muy lejos del Senado, y casi no ha habido mujeres en el Senado, ¿no? Bueno, obviamente la vicegobernadora ocupa ese lugar desde otro rol, pero nada, creo que es un lugar también donde la mujer tiene que ir a renovar la política. Verónica, el tema de reparto de recursos nos lleva a un tema recurrente, que es la autonomía. Es un tema que los socialistas lo hablaron siempre, y Pablo Hapkin lo está hablando. Ahora, ¿qué es lo que se puede hacer para concretarlo? Porque es un tema que Rosario reclama, porque podría tener mucho más recursos que no tiene, autonomía que no tiene. ¿Qué es lo que se puede hacer desde el lugar de senador? Mira, creo que es fundamental porque para que la autonomía sea plena, tiene que ser por una reforma constitucional. Hemos luchado tantos años, yo espero que una vez por todas rompamos ese egoísmo de la política, de creer que la reforma tiene por detrás querer beneficiarse un grupo político. Es una constitución que hay que ayornarla. Sí, la ciudad necesita tener esa autonomía. Igual yo quiero desmitificar un poco, porque todos pensamos en autonomía y a cobrar impuestos. Y la verdad que no es así, porque hay todo un marco normativo federal, un entramado federal, donde sin dudas hay competencias tributarias que ya están divididas y que ya hoy tienen nación y provincia. Hoy los municipios tenemos posibilidad de cobrar lo que cobramos, que son tasas y derechos, ¿no? Si no, habría que ver una reforma más general. Digo, de hecho, el artículo 75 de la Constitución Nacional es la que divide las competencias entre nación y provincias. Hoy no parecería haber ningún lugarcito en el cual los municipios podamos cobrar recursos significativos. Sí, uno puede pensar en tasas menores, pero para que tengan impacto, sí creo que hace falta también avanzar en otra cosa a nivel nacional, que es una nueva ley de coparticipación. No puede ser que sigamos teniendo este país que dice ser federal y luego no es federal, y pasa con los subsidios al transporte, pasa por el reparto de los recursos de la coparticipación. Fíjate que también tuvimos que ir hasta la Corte, Hermes Wiener otra vez, yendo a la Corte a reclamar esa detracción del 15% que quedaba para financiar una ANSES que era superavitaria y que financiábamos todos los argentinos, todos los gobiernos provinciales, en particular los santafesinos que necesitábamos esos recursos para hacer obras, por ejemplo. Entonces, nada, creo que hay que dar todas las discusiones. La principal es la distribución de funciones y recursos. Está muy lejos, digo, hoy tenemos un país donde la presión tributaria ha incrementado muchísimo, fin de los 90, principio del 2000, una presión tributaria del orden del 20-21%, es decir, cuántos recursos se llevan los estados del PBI, de la economía, y hoy estamos hablando de valores por arriba del 35%. Y eso lamentablemente sigue quedando centralizado en el gobierno nacional y no baja como debería bajar a quienes hoy dan la cara ante los ciudadanos y dan respuestas, como son las provincias y fundamentalmente los gobiernos locales de ciudades como la nuestra, que por la cantidad de habitantes que tenemos, las demandas que tenemos, tendríamos que tener más recursos. Pero aunque sea, empecemos por descentralizar los recursos que existen, ¿no? La policía, digo, las fuerzas federales, gendarmería, policía federal, prefectura, obviamente el refuerzo del sistema federal de la justicia que se votó y ojalá se cumpla rápidamente, porque si no es muy injusto, ¿no? Y son pocas las herramientas que tiene la ciudad para hacer frente a estos temas. Verónica, Capielo, cuando el socialismo está fragmentado. En el programa anterior le preguntábamos a Capielo y el sector que él representa sostiene que el de ustedes tienen una mirada más electoralista que programática. Federico Lifchit dice que no está dentro de los sectores de estos porque cree que no hay que ser tan sectario y que es articular con el radicalismo. Digo, ¿cuál es la mirada de ustedes? Mira, la lista adelante, el socialismo en movimiento, es el equipo de Miguel Lifchit. Somos las personas que trabajamos y que de hecho en mi caso me tocó aprender de él desde muy joven, seguí sus pasos y trabajé con él y aprendí.
a esta mirada, compartimos la misma mirada de la política, una política que sea 24/7, que cuando uno asume un compromiso público es un servidor público y tiene que trabajar todo el tiempo, y somos los que siempre estuvimos, ¿no? En el 2021 a mí me hubiera gustado ver otros referentes del socialismo ponerse al frente en un momento muy duro donde perdimos a Miguel Lifchit de una manera inesperada. También otra discusión, ¿no?, respecto al kirchnerismo, que se adelantó en la fila, que se vacunaron y él murió esperando su vacuna, y los que estuvimos ahí nos tocó poner el cuerpo y todo para llevar adelante nuestra propuesta y para seguir sosteniendo vivo al partido. Y la verdad que la vi a Clara García, una persona que estaba viviendo el peor momento de su vida, seguramente, porque había perdido a su compañero, a su esposo, y estuvo allí sabiendo que tenía un legado que seguir adelante y que había un montón de gente que esperaba de ella tener esa actitud. Hizo una muy buena elección junto a Mónica Fein, que fue intendente 8 años de esta ciudad. Entiendo que además injustamente muy criticada por el periodismo, por la prensa, incluso hasta no valorada por muchos ciudadanos que hoy la ven en la calle y le dicen: Mónica, por favor, volvé, ¿no? Entonces, creo que ese grupo hoy vuelve a tener una propuesta de cara al futuro, sabiendo que hoy atravesamos un momento muy difícil. Y mientras escuchamos a un gobierno hablar de hacer su parte, que respetamos esa mirada, Enrique Esteves, que es nuestro candidato a intendente, nos convoca a poner todo por Rosario, porque sin dudas que ese es el desafío. Uno, cuando gobierna una ciudad, tiene que hacerse cargo de todo, por más que haya cosas que no se puedan hacer. Fíjate, si no, ¿qué sistema de salud tendríamos hoy si Hermes Wiener hubiera dicho: hago mi parte, hago ABL, el alumbrado, barrido y limpieza, y no construyo este sistema de salud, no descentralizo la gestión para acercarla a la gente? Obviamente que, imagínate sin el ECA lo que sería esta ciudad con la cantidad de baleados que tenemos. Entonces, desde esa mirada, esa es nuestra propuesta, que se completa con Pablo Segueso como candidato a concejal, una persona también muy respetada en la ciudad, pero que tenemos ganas de hacernos cargo de este momento tan difícil que vive Rosario, porque tenemos el equipo, tenemos las convicciones, tenemos las ganas, la pasión y la fuerza para hacerlo. Verónica, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Seguimos en Hora Política.